Seguramente reconoces a los primeros 3 personajes al instante. Pero, ¿qué pasa con el último? Si solo vieras su sombra, sabrías quién es o se confundiría con cualquier otro personaje genérico de internet. Hola a todos. Crear un original carácter, 1C, es relativamente fácil. Lo verdaderamente difícil es hacer que sea icónico. Que tenga personalidad, que sea reconocible y que la gente lo identifique aunque le cambies de ropa o de estilo de dibujo. Hoy vamos a ver la teoría real detrás de un buen personaje y te voy a contar cómo pasé de crear un diseño plano en la primaria a las 2 versiones actuales que uso para mis historias y mis videos, pasando por una época oscura donde mi personaje parecía que tenía una palmera tropical en la cabeza. Antes de enseñarte mis primeros dibujos, necesitas entender cómo funciona el cerebro humano. En el diseño de personajes profesional, existe un concepto fundamental llamado shape lenguas o el lenguaje de las formas. La industria de la animación y los videojuegos no diseña personajes al azar, usan la geometría básica para enviarle un mensaje directo al subconsciente del espectador antes de que éste siquiera analice los detalles del dibujo. El círculo representa suavidad, amabilidad, inocencia y empatía. Carece de esquinas peligrosas, por lo que el cerebro lo asocia con algo seguro. Por eso personajes como Kirby, Mickey Mouse o la mayoría de los protagonistas de Disney son muy redonditos. Son inofensivos y abrazables. El cuadrado transmite fuerza, estabilidad, terquedad, robustez o pesadez. Las líneas rectas y los ángulos de 90 grados dan una sensación de que nada puede mover a ese personaje. Piensa en el señor Fredricksen de Up, en Ralph el Demoledor o en los personajes tanques de los videojuegos. Son bloques sólidos. El triángulo representa dinamismo, velocidad, energía, agresión o peligro. Al tener puntas afiladas, el cerebro lo interpreta como un riesgo. Por eso los villanos de la industria suelen tener barbillas ultra afiladas, hombros puntiagudos u ojos triangulares, como Maléfica o Jafar. Pero también se usa para héroes hiperactivos o veloces, como Sonic el Erizo, cuyo diseño está lleno de púas triangulares. El gran error que cometemos muchos artistas novatos al empezar es que nuestros personajes no tienen una forma base definida. Son una mezcla tibia y caótica de líneas que no transmiten ninguna emoción clara. Si quieres que tu diseño sea icónico, tienes que elegir una forma dominante que defina su silueta y su personalidad. Quédate con esto en la cabeza, porque ahora verás lo que pasa cuando intentas aplicar esto sin entender del todo cómo controlar tus herramientas. Cuando yo iba en la primaria, mi OC era simplemente una representación mía. Cabello negro corto y una playera azul. Todo cambió en 2019 cuando vi un video de cómo dibujar al Chucky de la película de ese año, e intenté replicar esa forma. También vi un fanart de cabello corto con variaciones en los mechones que me encantaba, y quise lograr algo similar, un peinado corto, redondeado, pero con pequeños detalles que lo hicieran único. Al principio lo hacía todo mal, no tenía una estructura clara y simplemente tiraba trazos sin control. No recuerdo el momento exacto en el que pasé de tirar mechones a lo loco a resumir todo el peinado en exactamente 3 mechones en cada lado de la cabeza. Pensé, listo, esto le va a dar personalidad y lo va a diferenciar de un peinado común. El problema fue la ejecución inicial. Al principio, esos 3 mechones me quedaban tan tiesos, exagerados y apuntando hacia arriba que el personaje parecía que tenía una palmera en su totalidad. Durante muchísimos dibujos lo hice así. Mi cerebro se había acostumbrado tanto a ese error que no veía lo rígido que quedaba. Con el tiempo y la práctica fui adaptando el diseño. No abandoné la idea, mantuve los 3 mechones característicos en cada lado porque sabía que esa era la identidad de mi personaje, pero empecé a darle más volumen, caracterización y movimiento. Pasó de ser una palmera rígida al 100% a convertirse en un peinado con flujo, estética y fluidez, pero conservando esa firma visual que lo hace reconocible. Si tu personaje se ve rígido, no tires a la basura tu idea, trabaja en el volumen y en cómo interactúan las formas entre sí. La segunda regla para que un personaje funcione es la paleta de color. Al principio, mi playera era de un azul fuerte y sólido. Para que no fuera tan aburrida, decidí meterle rayas blancas porque sentía que el blanco combinaba bien. En mi mente se veía genial, pero los colores eran súper saturados y chillones. A todos nos pasa al inicio, queremos que el personaje resalte y usamos los colores al 100% de brillo en la pantalla. El problema es que eso en una ilustración completa cansa la vista del espectador y le quita profesionalismo al trabajo. Mi solución definitiva fue descubrir los flat colors, una paleta con tonos más pasteles, suaves y desaturados. Cambié el azul chillón por un turquesa mucho más relajado, y el blanco puro de las rayas por un blanco no tan blanco, un tono más cremoso que no lastima los ojos. Y aquí va un secreto que casi no se nota pero que es importantísimo para lograr ilustraciones. Gods, evita el negro puro, numeral 00000. Para el cabello y los zapatos de mi OC, uso un negro no tan negro. El negro puro se come las líneas de tu dibujo y aplana por completo la ilustración. Al usar este tono sutil y cambiar los pantalones que antes eran negros por un azul medio oscuro, logré una armonía perfecta con el turquesa, haciendo que los zapatos se diferencien de las piernas.
Ahora el diseño es agradable, funcional y descansa la vista. Ahora bien, un personaje icónico también debe adaptarse a su función. Por eso, ese personaje que creé en la primaria hoy en día se dividió en dos versiones totalmente diferentes. A la izquierda tenemos la versión humana. Tiene color de piel normal y es el protagonista de una historia y un lore bastante extenso que he ido construyendo con los años. Como es un personaje narrativo, su diseño busca expresar emociones complejas. De hecho, si te fijas en su frente, tiene un mechón muy específico inspirado en Gogeta de Dragon Ball, que es mi personaje favorito. Le da ese aire imponente y dinámico que requiere su historia, pero a la derecha tenemos a mi avatar, el que uso para hablar contigo en estos vídeos. Esta versión es un homenaje a todos esos youtubers animados clásicos que se representan con personajes minimalistas. Simplifiqué la piel a color blanco y los ojos pasaron a ser dos óvalos negros totales. Esto no solo me ahorra horas de trabajo al animar videos, sino que comercialmente funciona de maravilla por lo limpio que se ve. Pero el detalle genial está en el fleco del avatar. En lugar del mechón de Gogeta, este tiene un mechoncito curvado en la frente estilo Superman. Curiosamente, a mí se me hacía ese mismo mechón cuando tenía el pelo corto en la vida real, pero que se parezca al de Superman me encanta porque es un personaje que también admiro muchísimo. Son dos versiones del mismo personaje original, con dos mechones diferentes inspirados de otros personajes, pero con propósitos totalmente distintos, uno para un lore profundo y el otro para conectar contigo en YouTube. Como ves, llegar a un diseño icónico toma tiempo, errores y rediseños. Si quieres saber si tu voz va por buen camino, hazte estas 3 preguntas básicas: ¿su silueta se entiende claramente o tus mechones aún parecen una palmera rígida? ¿Tu paleta de colores relaja la vista o deja ciego a tu espectador? ¿Tiene ese pequeño accesorio, rasgo o mechón exagerado que demuestre tus gustos y pasiones? Déjame en los comentarios cuál es el rasgo más único de tu voz y en qué personajes te inspiraste para crearlo. Voy a estar leyendo y respondiendo los comentarios más épicos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!